gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Figman deseándoles un excelente día, espero que estén todo muy pero que muy bien. Bueno, aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, dar al campito de notificaciones y dejar un comentario en los videos para que si YouTube lo recomienda a muchas más personas. Y sin más nada que decir, que empiece el fanfic. Adiós y buen día. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Antes de comenzar con el vídeo, quería agradecerles a todos ya que somos 3000 suscriptores. Me siento muy feliz por esto y se lo debo todo a ustedes. Muchas gracias y ahora, volvamos con el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Naruto. La determinación del forastero autor. Ficción onlirea de copyright novela web. Capítulo 474. CH12, 41, 474. ¿Quieres leer antes de tiempo? Visita patreon.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Infiltrar a más de 20 personas en un lugar sin ser vistas resultó sorprendentemente difícil, incluso para los shinobi, sobre todo con mensajeros alrededor, la mayoría de los cuales también eran shinobi. Se decidió que el equipo de reconocimiento sería el más cercano, mientras que el resto se mantendría a distancia, vigilando el perímetro. Mientras todos abandonaban la casa de seguridad en sus respectivos grupos, un miembro del equipo de reconocimiento se acercó a Itachi, que se estaba poniendo un par de guantes. Capitán, necesita enmascarar su chakra. Yo le ayudaré a calibrarlo, dijo el ninja sensorial. Eso sería útil. En caso de que el enemigo tuviera un ninja sensorial, encontrar a un Junin, que brillaba como un faro marino, cerca, los haría, como mínimo, cautelosos. Más, por favor, dijo el ninja sensorial. Itachi, con los ojos cerrados, asintió y continuó disminuyendo su mezcla natural de chakra mientras el ninja sensorial observaba cómo se veía desde la perspectiva de otro ninja sensorial. Se ve bien. ¿Puede parar ahora, señor? Gracias, asintió Itachi. Espera, necesitas cubrirte más. Takuma estaba conversando con Ten cuando el ninja sensorial le habló. ¿Yo? Preguntó, confundido porque pensaba que ya se había disfrazado lo suficiente. Sí, necesitas bajar más tu chakra. Takuma miró a Tern, quien se encogió de hombros. Siguiendo las instrucciones, redujo aún más la velocidad de la mezcla hasta que el ninja sensorial le pidió que se detuviera, justo en el límite de lo que le resultaba cómodo. Si continuaba, se arriesgaría a cortar la mezcla por completo, lo que podría costarle la vida si no tenía cuidado. Se dio cuenta de que Raven lo estaba mirando. ¿Qué? Preguntó. Debes tener mucho chakra, dijo Raven. Vámonos, dijo Itachi. Los habitantes del distrito de almacenes madrugaron, pues los mensajeros siempre querían aprovechar al máximo la luz del día durante sus viajes. El equipo no creyó que tendrían que esperar mucho. El grupo, formado por Takuma, Itachi, Tern y Raven, se encontraba en un callejón esperando a que el equipo de reconocimiento se pusiera en contacto con ellos, y el mensaje llegó poco después. El transpondedor de radio sujeto a la mochila de Takuma emitió un fuerte crujido. Se llevó el receptor a la oreja mientras todos lo observaban. Equipo 4, recibido, cambio, respondió, y luego miró a todos. El envío ha sido recogido. Nos ponemos en marcha. El equipo de 4 personas se puso en marcha inmediatamente según las instrucciones, pero, debido a la distancia, no podían vigilar a la persona que había recogido el paquete. Takuma quería llamar por radio y pedir más detalles, pero eso solo interrumpiría al equipo de reconocimiento. El mensajero se dirige hacia el puerto, comunicó Takuma, transmitiendo la información que había recibido. ¿Piensa abordar un barco? Preguntó Tern frunciendo el ceño. Eso sería un problema, comentó Itachi. Si el mensajero efectivamente iba a embarcar, seguirlo a pie podría ser problemático si el viaje duraba varios días, ya que los barcos no necesitaban parar por la noche, mientras que el equipo sí necesitaría descansar. Podrían pasar una noche sin dormir, pero ni siquiera eso sería lo ideal en caso de que se vieran envueltos en un combate. Tal como temían, el puerto era el destino del objetivo. Está hablando con alguien, le están dando acceso a bordo. El equipo está intentando averiguar la ruta y el destino del barco, dijo Takuma. ¿Cuál debería ser nuestro próximo movimiento, capitán? Le preguntó Tern a Itachi. ¿Podemos conseguir que alguien suba al barco? Preguntó Itachi.
Podemos hacerlo, pero la nave no es grande. Haremos contacto, dijo Takuma. Hacer contacto conllevaba el riesgo de que el objetivo sospechara, lo que, como mínimo, podría complicar las cosas. Si cree que el riesgo es demasiado alto, siempre podemos proceder a la captura, dijo Raven, confiado en su capacidad para obtener información. ¿Cuándo zarpa ese barco? Preguntó Itachi. En 1 hora, respondió Takuma tras recibir la información. Itachi guardó silencio un momento, y todos esperaron sus palabras. Intenten que alguien suba a la nave y díganle que pase desapercibido. El resto lo seguiremos desde tierra. No sabemos si el objetivo es un agente o simplemente un mensajero contratado. Si va en una nave, sería más fácil saber si alguien lo sigue. Quiero subir al barco, dijo Takuma. Itachi lo rechazó de inmediato. Tu rostro es conocido. El objetivo podría reconocerlo si es un agente. Es un riesgo innecesario. Takuma asintió con los labios fruncidos y transmitió la información. Se decidió rápidamente que uno de los hombres de Kingfisher abordaría el barco junto con el objetivo. Nos estamos acercando, ordenó Itachi. El equipo se acercó lo más posible al puerto sin llamar demasiado la atención. Al acercarse el final de la hora, recibieron buenas noticias. El barco se dirigía tierra adentro, lo que significaba que no cruzaría el océano, lo que habría hecho que seguirlo fuera extremadamente difícil, si no imposible. Kingfisher también había logrado que uno de sus hombres subiera al barco, quien planeaba embarcar en el último momento. Prepárate, le dijo Itachi a Raven, con un tono que, en lugar de su habitual semblante serio, denotaba severidad. Si el objetivo se asusta, lo capturaremos de inmediato. Dependiendo de cuándo ocurra, puede que no tengas mucho tiempo para prepararte. Roger, dijo Raven. Takuma agarró el receptor. Sabía que no iba a poder hacer mucho porque ya había cumplido con su parte al llevar a Ambu a ese punto, pero era frustrante estar allí parado sin hacer nada. Por ahora, solo podía ocuparse de las pequeñas cosas. Y tal vez eso fuera bueno, pensó. Sería mejor si solo se le exigieran esas pequeñas cosas. Aquí ya había comenzado en el borde del puerto, pero se acercó más al descubrir que el objetivo iba a abordar un barco. Con su Byakugan activado tras unas gafas opacas, no le quitaba ojo de encima. El objetivo portaba armas, lo cual no era extraño, dado que muchos mensajeros eran antiguos shinobi. Tras años portando armas, se había convertido en costumbre estar al menos ligeramente armados. Sin mencionar que la protección contra bandidos era una de las razones por las que se elegía a los shinobi como mensajeros, por lo que portar armas formaba parte de su trabajo. Sin embargo, había notado algunas cosas que le llamaban la atención. El objetivo es cauteloso y está atento a su entorno, dijo por la radio. Nadie tenía mejor vista del objetivo que él, así que cualquier información que pudiera proporcionar era muy apreciada. El objetivo siempre estaba atento a su entorno y a las personas que lo rodeaban. Podría interpretarse como un vestigio de su entrenamiento como shinobi, pero aquí ya había observado a innumerables personas a lo largo de su vida durante su entrenamiento de Genjutsu. La mayoría de los shinobi no eran tan perspicaces, especialmente cuando no se encontraban en un lugar relativamente seguro. El comportamiento del objetivo podría indicar paranoia o que esperaba estar en peligro. En preparación para la operación, habían discutido la posibilidad de que Root sospechara debido a los sucesos en torno a Baizan. Esta fue una de las principales razones por las que los altos mandos se tomaron su tiempo para tomar la decisión. Había muchas probabilidades de que así fuera. Suponiendo que el mensajero fuera un agente de Root, su cautela y estado de alerta serían naturales. También podría ser un indicador de que el objetivo era un agente. Estaba seguro de que todos los demás en la operación estaban pensando lo mismo. El objetivo ha abordado el barco, dijo, continuando con la transmisión de la información. Aquella suspiró mientras las venas abultadas alrededor de sus ojos se relajaban un poco. Quizás debido a la importancia de esta operación para la misión de su escuadrón, se había concentrado por completo en el objetivo y tal vez demasiado. Intentó abrir el cuello de su equipo para que entrara aire fresco. Con el objetivo en la lancha, se alejó un poco y amplió su campo de visión. Observó al agente del escuadrón de asalto que había modificado algo para que su equipo pasara desapercibido. No parecía funcionar bien, pues seguía siendo él quien portaba las armas pesadas. Sin embargo, con el tiempo limitado, no se podía hacer mucho más. Fue entonces cuando notó que varias figuras encapuchadas entraban en su campo de visión desde diferentes direcciones. Se movían rápidamente, y a medida que se adentraban en su campo de visión, los detalles se volvían más nítidos.
Estaban fuertemente armadas, y en ese momento, sacaron máscaras y se las pusieron. La mano de Aquillas movió tan rápido para agarrar la radio que casi arrancó el cable. Pero justo cuando iba a pulsar el botón para hablar, el receptor crujió y se oyó una voz apresurada y presa del pánico. Era el ninja sensorial del equipo de reconocimiento. Percibo altos niveles de chakra. Es un Junin. Una imagen borrosa pasó ante sus ojos, demasiado rápido para que pudiera captarla. Por un instante, pensó que se trataba de un error y que no había visto nada, hasta que la voz de la radio se interrumpió por una explosión ensordecedora seguida de un terremoto que casi derribó a Aquilla. Su visión en una dirección se volvió blanca. Instintivamente entrecerró los ojos, lo cual fue inútil, ya que el Byakugan podía ver a través de la parte posterior de su cabeza. Un par de párpados delgados no iban a servir de nada. Aunque el fuego y el humo reducían la visibilidad y dificultaban la visión, él lo veía con total claridad. Un hombre enmascarado, que se parecía mucho a los Anbu de Leaf que veía habitualmente, estaba de pie entre los restos en llamas de lo que antes era un almacén, con los cuerpos de los miembros del escuadrón de asalto de Kingfisher esparcidos a su alrededor. No, y las venas alrededor de sus ojos volvieron a la normalidad al cerrarlos y cortar el chakra del Byakugan, pues no soportaba mirarlo. Sin embargo, ya era demasiado tarde, pues la imagen del cuerpo de Kingfisher partido por la mitad desde la cintura quedaría grabada para siempre en su mente. Chatea conmigo y con el resto de la comunidad en nuestro servidor de Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 4. Votar 0 restantes capítulo 475. CH12, 42, 475. ¿Quieres leer antes de tiempo? Visita patreon.patreon.com weblink. El enlace también está en la sinopsis. Percibo altos niveles de chakra. Es un Junin. Antes de que las palabras salieran del receptor de radio, Itachi desapareció. Ninguno de ellos lo vio marcharse. Un instante antes estaba junto a ellos. Al siguiente, sus ropas ondeaban violentamente por una ráfaga de viento. Un gran incendio se cernía sobre los edificios, enviando una densa columna de humo hacia el cielo. Podían oír los gritos de pánico de la gente a lo lejos. Los tres se miraron con los ojos muy abiertos. En ese instante, oyeron la radio cobrar vida de nuevo. La voz de Aquilla se escuchó entre la estática. El equipo 1 es ineficaz en combate. Los miembros del equipo de reserva sintieron un escalofrío recorrerles la espalda al relacionar esas palabras con el mensaje del ninja sensorial de hacía apenas unos segundos. Equipo 2, equipo 4. Un escuadrón de combatientes enemigos se acerca desde el norte. Cambio. Vamos. Dijo Tern mientras usaba el jutsu de parpadeo corporal. Ratel dejó de ocultar su chakra y rápidamente realizó una serie de sellos manuales para que apareciera un clon de sombra en una columna de humo blanco, antes de lanzarse tras Tern. El clon impidió que Raven los siguiera. ¿Qué? Preguntó Raven, desconcertado e impaciente. La ineficacia en combate dejó al equipo 1 incapacitado para operar, con la posibilidad de que la mayoría de sus miembros resultaran heridos e incapacitados para el combate. Con el informe de un Junin, lo más probable era que se produjera una aniquilación total. Incluso la pérdida de un solo agente era demasiado. Ro debía pagar las consecuencias. Tú y yo vamos a seguir al mensajero, dijo el clon. El equipo de reconocimiento lo tiene controlado. Ladró Raven, apartando al clon de un empujón. El clon lo detuvo de nuevo. Weasel te trajo aquí para extraer información. Eso es lo que vas a hacer. Si conseguimos lo que buscamos, lo llevaremos rápidamente a la aldea para transmitir la información y así poder lanzar un ataque contra la base de Root. Esa es tu misión. Raven se quedó aturdido por un instante antes de que una expresión seria apareciera en su rostro. Entendido. Vámonos, dijo. Entre los restos humeantes de un almacén que contenía mercancías por valor de millones de rim, se encontraba un hombre enmascarado con un parecido inquietante a un Anbu de la aldea de la hoja. Llevaba una máscara con espirales rojas y dos espadas atadas a la espalda, una katana y un tan más corto de doble filo. Kinoto sujetaba por el cuello a un agente prácticamente muerto mientras observaba los cuerpos a su alrededor, que comenzaban a arder lentamente a medida que sus sellos de la muerte borraban las pruebas. Aunque iban disfrazados, seguían siendo un escuadrón de asalto, la fuerza bruta de Anbu, que rara vez empleaba sutileza, recurriendo principalmente a la fuerza bruta para someter a sus objetivos y matarlos o capturarlos. Sin embargo, seguían siendo Anbu y sabían cómo ocultarse, aunque no lo suficientemente bien como para escapar de él.
Había sido entrenado en sigilo desde muy joven. Sabía cómo y dónde buscar a alguien que se escondiera tan bien como él mismo sabía cómo ocultarse. Lord Anthem tenía razón, como siempre, se dijo a sí mismo. Los problemas en torno a Baizan habían sido obra de Anbu, y el comerciante de hierro había traicionado a Roth para salvarse. Había pensado en contratar a un mensajero para transportar su cargamento a un lugar señuelo y ver si alguien caía en la trampa y lo seguía, para comprobar si Baizan los había traicionado, pero Lord Anthem optó por atacar el cargamento directamente. Roth había sufrido pérdidas imperdonables recientemente, lo que les había perjudicado de muchas maneras. La aldea oculta de la hoja y el mundo necesitaban saber que Roth no era una rama débil, sino el grueso tronco de un árbol fuerte. Demostrar su fuerza no solo enviaría un mensaje, sino que también atraería a fuerzas influyentes para que colaboraran con ellos. Cuando su agente subordinado, que actuaba como mensajero, subió al barco, Kinoto vio a alguien intentando comprar un pasaje poco después que él. Estaban tan ocupados subiendo al barco que no se dieron cuenta de que alguien también los observaba. Siguiendo sus órdenes, mató a cualquiera que siguiera el envío y lo hizo a lo grande. Suspiró al ver el desastre que había provocado. Si no hubiera sido por las órdenes, habría actuado con mucha más pulcritud, según sus preferencias. Se había ofrecido voluntario y le había pedido a Lord Anthem que lo dejara participar en la misión porque, en cierto modo, se sentía parcialmente responsable de las pérdidas que había sufrido Roth. Años atrás, una misión de asesinato con aprendices había salido mal. El objetivo había creado problemas innecesarios para Roth. Sin embargo, hubo varios problemas desde el principio. El agente a cargo había cometido descuidos precipitados y movido por las emociones. Había enviado aprendices a la aldea oculta de la hoja, considerada una zona de alto riesgo. Había subestimado las habilidades de combate del objetivo, lo que provocó bajas. Algunos incluso afirmaban que los aprendices fueron elegidos porque eran más fáciles de desplegar y que la misión no se habría aprobado si hubieran participado agentes profesionales. Las cosas se habían complicado y tuvo que intervenir en el último momento para asegurarse de que nada pudiera vincularse con Roth. Incluso acudió personalmente a deshacerse de los cadáveres de los aprendices fallecidos en la morgue de la policía, lo que causó un gran revuelo. Sin embargo, debido a las circunstancias, no pudo matar al objetivo, y eso resultó ser un error suyo porque el oficial de la fuerza policial Takuma interferiría más tarde en las acciones de Roth en la guerra de vapor y escarcha y luego terminaría uniéndose a Anbu como Ratel, donde terminaría involucrado en casi todas las acciones que Anbu había emprendido contra Roth. Lamentó profundamente haberlo dejado ir ese día debido a la muerte de los hermanos Géminis. Roth había perdido a uno de sus miembros más importantes ese día. Kon también murió, pero perder una mano lo había vuelto inútil, y ya había cometido demasiados errores en el pasado. Kinoto escudriñó los alrededores en busca de otros ninjas Anbu y divisó a alguien de pie en una azotea con gafas opacas, mirándolo fijamente. «Te tengo», susurró, y estaba a punto de soltar a la gente que tenía entre sus manos para perseguir al espectador lejano cuando captó algo que la mayoría de los shinobi solo habrían registrado como una mancha borrosa. Se le heló la sangre al ver aparecer a Uchiha Itachi en una azotea cercana. Inmediatamente, Kinoto se recolocó de forma que una densa humareda ascendente se interpusiera entre ellos, ocultándolo, aunque solo fuera por un instante. Su mente repasó rápidamente sus siguientes acciones. Soltó a la gente que sostenía, lo apoyó contra unos escombros y comenzó a realizar una compleja serie de sellos manuales. Su objetivo era causar daño a Anbu, lo cual creía haber logrado al aniquilar a todo un escuadrón de asalto, sobre todo si asumía que se trataba del escuadrón del capitán Uesel de Anbu. Le arrancó las mangas al agente moribundo y le sujetó ambos brazos hasta que apareció el sello de la muerte en el brazo derecho. Se mordió el pulgar y dibujó el sello con su sangre. Una cosa era acabar con un escuadrón de asalto tomándolos por sorpresa, pero matar a Uchiha Itachi era imposible. Si luchaban, las probabilidades de que él matara al joven genio eran bajas, y eso, además, dependía de una batalla en la que estuviera dispuesto a morir por ese resultado. Con tiempo y preparación, podría haber aumentado sus posibilidades, pero no le interesaba un enfrentamiento directo. Cuando un sello sangriento y maldito apareció sobre el sello de la muerte, Kinoto apuñaló a la gente en el corazón, y un momento después, Itachi atravesó el humo con el Sharingan brillando en rojo en sus ojos. «Aquí tienes un regalo», dijo Kinoto mientras le arrojaba el cadáver. Itachi atrapó a la gente en sus brazos e inmediatamente saltó hacia atrás.
Kinoto no esperó a ver el resultado de su obra y escapó de inmediato mientras tejía otro conjunto de sellos manuales que provocaron una explosión de humo opaco a su alrededor, que fue aumentando de tamaño y envolvió todo a su paso. Media docena de densas estelas de humo, de varios metros de espesor cada una, se extendieron en diferentes direcciones, con Kinoto oculto en una de ellas, o quizás todas eran señuelos. De vuelta en el almacén demolido, el Sharingan de Itachi recorrió el cuerpo de su agente, y supo que su subordinado de más de 3 años ya estaba muerto. Otro camarada caído. El Sharingan vio la concentración de chakra fluyendo por el cuerpo que se enfriaba en sus brazos. Una masa de chakra que debía expandirse estaba bloqueada dentro del sello de la muerte. Bajó la mirada hacia el brazo y vio un sello formado con sangre. Kinoto sabía que no iba a dañar a Itachi del Sharingan con ese truco. Sin embargo, lastimarlo nunca fue su intención. Solo necesitaba ganar tiempo, e incluso el joven genio, conocido por su crueldad, no tenía un corazón de piedra. El sello de la muerte de Anbu no podía ser eliminado ni detenido sin la información secreta, y mucho menos de forma improvisada, pero una vez activado, se podían realizar algunas maniobras para alterar ligeramente su funcionamiento. Itachi mordió el labio hasta casi hacerse sangre. A pesar de que se resistía con todas sus fuerzas, sabía que tenía que hacerlo. Lanzó el cuerpo de su subordinado por los aires, y apenas un par de segundos después, este estalló en una masa sangrienta de carne, sangre y huesos. Cerró los ojos mientras una lluvia de sangre caía sobre él. Le manchó la cara y le goteaba por el pelo. Tras un instante, los abrió y se giró para contemplar los montones de llamas azules que eran sus subordinados, convertidos casi en cenizas. Ese era el destino de un ninja Anbu caído en combate. Ya lo sabía, pero aún así deseaba tener un momento para despedirse de ellos como es debido. Mientras el humo denso y asfixiante comenzaba a envolverlo a él y a sus compañeros que descansaban, Itachi respiró hondo. A pesar de estar cubierto de sangre, se mordió el pulgar para extraerla. Realizó sellos con las manos antes de arrodillarse y presionar la palma contra el suelo para que una fórmula de jutsu se extendiera por el piso. Jutsu de invocación. Una bandada de cuervos, más bien una masacre, comenzó a brotar de la capa negra que llevaba a la espalda. Las sombras aladas alzaron el vuelo y comenzaron a extenderse. Si el humo que dificultaba la respiración no fuera suficientemente aterrador, una masa negra de pájaros, con sus graznidos penetrantes, que se extendía por el cielo, hacía pensar a la gente que el infierno había descendido a la tierra. Un par de cuervos, 2 tamaños más grandes que los demás, se posaron sobre sus hombros. Encuéntralo. Los 2 cuervos lo observaron en silencio por un instante antes de alzar el vuelo. Takuma contempló el humo que se extendía y los cuervos que alzaban el vuelo. Podía oler a quemado en el aire, aunque el humo aún no los había alcanzado. Era una especie de ninjutsu de elemento fuego, que liberaba una mezcla de humo y ceniza. Sacó la radio de su mochila y habló. Akiya, no participes en la pelea. Concéntrate en evacuar a las personas que están luchando contra el humo. Cambio. Se produjo un silencio sepulcral antes de que llegara la respuesta de los Ikiga. Entendido. Cambio. Alcanzó a Tern, quien preguntó. ¿Dónde está Raven? Va tras el mensajero. Escucha, creo que van a provocar disturbios y destrozar propiedades para mantenernos ocupados y darle al mensajero más posibilidades de escapar. En cuanto piensen que nos han entretenido lo suficiente, escaparán. Mierda. Gritó Tern, visiblemente afectado por lo sucedido. Él la comprendió y sintió un ardor en las entrañas. Por eso, no duden en matar, dijo. No hace falta que me lo digas. Se detuvo un instante y observó su rostro, y recuperó la cordura. Podríamos necesitarlos vivos por si el mensajero escapa. Lo sé, yo me encargo. Con uno basta. Me aseguraré de que uno sobreviva, así que no te preocupes por contenerte. Mata a tantos como puedas. Chatea conmigo y con el resto de la comunidad en nuestro servidor de Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 1. Votar 0 restantes. Capítulo 476. CH12, 43, 476. ¿Quieres leer antes de tiempo? Visita patreon.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Para cuando el clon de Takuma y Raven llegaron al muelle, los miembros del escuadrón de reconocimiento ya estaban allí. 2 de ustedes vengan con nosotros. El resto, vayan a apoyar a los demás, dijo Takuma. Quizás por iniciativa propia o por ser el líder del escuadrón anti-robot, accedieron sin mucha resistencia.
El equipo de reconocimiento decidió rápidamente cómo dividirse, pero cuando Takuma vio al ninja sensorial acercarse, lo detuvo. No, tú no. Necesito que te concentres en los civiles. Ayuda a reducir las bajas. Al escuadrón de reconocimiento no pareció gustarle eso, pero no había tiempo para discutir, así que siguieron sus órdenes. Kingfisher queda fuera. Hippo, del equipo 2, será el líder en el campo, dijo Takuma al resto del equipo de reconocimiento antes de darse la vuelta. No está en la nave, dijo el ninja sensorial. Lo tenía localizado, pero lo perdí durante la explosión. No sé dónde está ahora, pero no está en la nave. Takuma chasqueó la lengua. No había pasado mucho tiempo, así que el mensajero no podía haberse alejado mucho, pero el problema era saber por dónde empezar. Tenían poco personal, así que incluso dispersarse no serviría de mucho cuando solo 2 de ellos tenían mucha experiencia en rastreo. Además, ni él ni Raven sabían cómo era el mensajero, aparte de tener una descripción general. Deberíamos partir desde el barco de todas formas, dijo Raven, y saltaron al barco sin esperar a los demás. Esa es una mejor opción que adivinar. Las palabras del miembro del escuadrón de reconocimiento hicieron que Takuma se pusiera en marcha, y todos abordaron la nave, registrándola frenéticamente en busca de cualquier pista. Decidió preguntar a la gente del barco si habían visto al mensajero. La explosión había hecho que todos subieran a cubierta, así que encontrarlos fue fácil. Resultó que Raven había tenido la misma idea, pues Takuma se lo encontró interrogando a un miembro de la tripulación. Takuma caminaba a paso ligero para interrogar a otra persona cuando vio a Raven realizar una breve serie de sellos manuales antes de colocar la palma de su mano sobre la cabeza de un tripulante. Los ojos del tripulante se pusieron en blanco mientras su cuerpo se desplomaba. Unos segundos después, Raven retiró la mano y el tripulante recuperó la conciencia de repente. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Preguntó, alejándose de Raven con las piernas temblorosas. Lo encontré. Cruzó el río, dijo Raven al percatarse de la presencia de Takuma. ¿Yamanaka? Raven asintió. Deberíamos darnos prisa. Cuando los 4 se reunieron, les contó que había visto al mensajero saltar del bote y cruzar el río corriendo en los recuerdos del tripulante. Podemos trabajar con eso, dijo uno de los rastreadores. Aunque Fune era una ciudad portuaria, solo existía en una orilla del río, ya que la curva del río hacía que la profundidad fuera suficiente para que los grandes barcos atracaran únicamente en la parte exterior, por lo que solo un lado prosperó. En contraste, la parte interior, demasiado poco profunda y fangosa, era esencialmente un pantano propenso a las inundaciones y, por lo tanto, permaneció sin desarrollar. Era como si los rastreadores pudieran ver huellas invisibles para los demás. Vieron tallos rotos, rocas desplazadas y manchas de musgo. Patrones que Takuma y Raven no pudieron ver hasta que se los señalaron. Si bien ambos pertenecían a Ambu y habían aprendido los fundamentos del rastreo, no se comparaban con los verdaderos rastreadores. Se mantiene paralelo al río. Los rastreadores observaron los alrededores pantanosos, que se convertían en un denso bosque a medida que se alejaban del río. El bosque era tan espeso y extenso que incluso los shinobi podían perderse por completo sin puntos de referencia que seguir y desorientarse, sin poder salir sin el conocimiento adecuado para navegar por el peligroso terreno. Ni siquiera usar chakra para mantenerse por encima de los pantanos y el lodo que normalmente hundiría a una persona hasta las rodillas facilitaba el paso. El terreno anegado era demasiado variado e impredecible para que pudieran controlar su chakra de forma consistente, lo que provocaba que se hundieran en el lodo hasta los tobillos en ocasiones. Los rastreadores, que tenían un conocimiento muy superior del terreno, lo hicieron mucho mejor que los otros 2, cuyos pies estaban mojados y cubiertos de barro. ¿Te parece bien dividir tu chakra? ¿No sería peligroso para ti al regresar a la ciudad? Preguntó Raven. Por lo que sabía, un clon de sombra absorbía la mitad del chakra del usuario. No es lo ideal, pero creo que puedo permitirme una porción. Quizás una más, si no queda más remedio, respondió Takuma mientras observaba atentamente su entorno en busca de cualquier peligro mientras avanzaban por el lodo. Podía crear 3 clones en casa porque no había peligro mortal, y podía permitirse tener clones con niveles de chakra más bajos. Sin embargo, en situaciones de combate, no se sentía cómodo desprendiéndose de la mayor parte de su chakra. Debes haber oído hablar de mí por la investigación sobre clones de sombra, dijo Raven mientras alzaba la vista para ver a unos cuervos volando silenciosamente por el cielo. Takuma miró a Raven, uno de los Ambu del Hokage y un caminante mental.
Era perfectamente plausible que alguien con ese trasfondo supiera de la investigación de Inenpachi, sobre todo teniendo en cuenta que los Ambu la financiaban junto con el clan Yamanaka. ¿Y qué? Preguntó. Oh, nada. No es mi especialidad, pero me pareció sumamente fascinante. Estuve hablando con el líder de mi clan al respecto, y a él también le pareció muy interesante. Si te interesa, con gusto te recibirá en su casa para conversar mientras comen, dijo Raven. ¿Estás haciendo esto ahora? ¿Aquí? Preguntó Takuma, sorprendido de que Raven sacara a colación el tema de una posible relación seguramente en forma de patrocinio o lealtad justo cuando estaban persiguiendo a un agente de Roth. Me siento honrado de que quiera conocerme, pero no puedo darle una respuesta ahora mismo, dijo, posponiendo el tema para cuando tuviera tiempo de reflexionar sobre él con calma. Lo entiendo, asintió Raven. Continuaron así durante un par de minutos antes de que uno de los rastreadores susurrara con urgencia. Lo encontramos. El grupo de 4 se detuvo en seco. Al principio, Takuma no pudo ver al mensajero hasta que se percató de un hombre que llevaba una capa de camuflaje que lo ocultaba del entorno. Cállate, dijo. Tenían a su objetivo a la vista. Si tenían cuidado, lo tendrían bajo custodia, listos para que su manipulador mental le extrajera la información de la cabeza. Pero las cosas no iban a ser tan fáciles, ya que el mensajero los descubrió casi de inmediato y huyó. ¡Mierda!, espetó Takuma mientras perseguían al mensajero. El tiempo apremiaba. Necesitaban llevar la información a la aldea oculta de la hoja. Miró a los 2 rastreadores, que se desenvolvían mejor que él en el terreno, y les gritó. Empújenlo hacia el río. Yo me encargo del resto. Los 2 rastreadores asintieron y avanzaron más rápido de lo que Takuma había esperado, revelando que se habían estado conteniendo. Prepárate para hacer tu trabajo, le dijo a Raven. No puedes matarlo, ¿sabes? Yo no lo haré, pero seguro que dolerá. El mensajero era rápido. Logró mantener la distancia incluso cuando los rastreadores aceleraron, y parecía que no podrían alcanzarlo hasta que tropezó con una raíz de ciprés que sobresalía. Cayó al suelo solo un segundo antes de recuperarse, pero ese instante fue crucial. Pudo haber sido pánico, pero el mensajero no pudo recuperarse del todo, lo que permitió a los rastreadores acortar la distancia y empujarlo hacia el río. Incluso Takuma y Raven redujeron considerablemente la distancia. Oye, estamos muy cerca del río. ¿Cuál es el plan?, dijo Raven, al oír el rugido del río a su derecha. Takuma no respondió y mantuvo la vista fija en el mensajero, su respiración resonando en sus oídos junto con el rugido del río a su derecha. Sus dedos se convirtieron en un torbellino de movimiento, tejiendo una ráfaga de sellos manuales. Inmediatamente, se dio cuenta de una deficiencia en su entrenamiento. Nunca había entrenado para desarrollar un ninjutsu de rango B mientras corría a toda velocidad sobre terreno irregular, y era mucho más desafiante de lo que había esperado. No disminuyó la velocidad. En cambio, viró bruscamente hacia la orilla del río, sus pies rozando la superficie del lodo mientras canalizaba chakra fuera de su cuerpo hacia las olas rugientes. Sintió el enorme volumen del río, la energía pura de los incontables metros cúbicos de agua que se precipitaban hacia la costa, mientras lanzaba sus brazos hacia la izquierda. Liberación de agua. Ola de colisión de agua. Takuma había aprendido el jutsu para crear suficiente agua para alimentar el jutsu de liberación de agua. Jutsu de misil del dragón de agua, pero como todos los ninjutsu de liberación de agua, podía usarse desde una fuente de agua existente. El río se reveló y la ola estalló. La corriente de alta velocidad se convirtió en un tsunami horizontal que arrasó con todo a su paso. Los cipreses centenarios se partieron como yesca seca. Él extendió las manos y sintió como si estuviera empujando una montaña. Los rastreadores que corrían hacia adelante sintieron un vuelco en el corazón al ver un pequeño tsunami a punto de engullirlos por completo, pero la ola se curvó hacia adelante, rozándolos por poco y convirtiendo únicamente al mensajero en su alimento. Takuma perdió el equilibrio y cayó rodando, a punto de resbalar y caer al río si no fuera porque Raven lo sujetó. ¿Estás bien?, preguntó Raven, con una expresión de asombro en el rostro. Takuma yacía en el suelo, con la parte inferior del cuerpo sumergida en el barro frío y empapado, mientras su pecho subía y bajaba con un ritmo controlado. Vamos, vamos. Estoy bien. Encuéntrenlo y difundan la información, dijo Takuma entre jadeos. Si es que sigue vivo, dijo Raven, dándole una palmada en el pecho a Takuma y corriendo hacia lo que antes había sido una densa espesura, pero que ahora se había convertido en una cicatriz fangosa de juncos aplastados y madera rota.
Los rastreadores maldijeron e insultaron a Takuma, aunque no había sido él quien se les había acercado. Aún así, Raven logró animarlos a buscar al mensajero, y finalmente lo encontraron enredado en un montón de lechos arrancados de raíz, inconsciente por el impacto hidrostático del jutsu de rango B, pero aún con vida. Raven puso las manos sobre la cabeza del mensajero y comenzó el proceso de recuperación. Takuma finalmente se levantó con un gemido. Con una fuente de agua presente, podría haber usado el jutsu misil dragón de agua, pero eso tenía una mayor probabilidad de matar directamente al mensajero. Usar un jutsu de rango B era definitivamente excesivo, pero necesitaba algo que dejara inconsciente al mensajero sin matarlo, para que el agente de la raíz no tuviera la oportunidad de quitarse la vida. La masa de la ola de choque de agua podía dispersarse, lo que le permitiría reducir el impacto en el objetivo. Sin mencionar que proporcionar un ninjutsu de elemento agua que estaba fuertemente orientado a la creación y el control del agua con una fuente de agua reduce significativamente el costo de chakra. Y necesitaba conservar sus reservas de chakra en caso de que el original lo liberara. Se levantó y caminó lentamente hacia donde Raven estaba trabajando en el mensajero, con los dos rastreadores protegiéndolo de cualquier interferencia. Eso no estuvo bien, dijo uno de ellos, visiblemente afectado por haber estado a punto de morir. Me disculpo y daré más detalles cuando todo esto termine, dijo Takuma. Entendido, dijo Raven después de apenas un par de minutos. ¿Ya? Takuma se sorprendió, pensando que tardaría más, pero entonces, el mensajero, que estaba apoyado en un tocón, cayó inerte al suelo con finos hilos de sangre brotando de su nariz, orejas y ojos antes de que unas pálidas llamas azuladas brotaran de su cuerpo, señal de que se había activado un sello de la muerte. ¿Qué demonios? Está muerto. Raven lo ignoró y, en cambio, sacó una pequeña libreta y un bolígrafo para anotar la ubicación de la base de Root y les entregó copias a los otros tres. Memorícenlo y guárdenlo bien. Dejó escapar un suspiro cansado antes de hablar. Tenía dos opciones. Tomarme mi tiempo, lo que me habría permitido mantenerlo a salvo, pero habría tardado más tiempo, quizás incluso horas, en encontrar la información. O arriesgarme y aumentar mis posibilidades de encontrarla rápidamente, pero freírle el cerebro en el proceso. ¿Un riesgo? ¿Quieres decir que no estaba garantizado? Preguntó uno de los rastreadores. En mi trabajo, nada está garantizado. Takuma miró al agente de Root muerto y rápidamente resolvió sus sentimientos al respecto. Había corrido muchos riesgos en su trabajo y en su vida, así que no estaba en posición de criticar a Raven. Necesitamos hacer llegar esta información a casa lo antes posible. Las palabras de Takuma quedaron interrumpidas cuando, de repente, la orilla del río al otro lado estalló al tiempo que una figura vestida con una capa negra y una máscara con motivos de espirales rojas, con dos espadas atadas a la espalda, aterrizaba en el borde. Chatea conmigo y con el resto de la comunidad en nuestro servidor de Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 27. Votar 0 restantes capítulo 477. CH12, 44, 477. ¿Quieres leer antes de tiempo? Visita Patreon @patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. La humedad del río se cernía pesadamente sobre los juncos que sobresalían de la orilla fangosa. Los cuatro agentes de Anbu que rodeaban el cuerpo inerte del mensajero se volvieron para mirar al otro lado de la inmensidad del río embravecido, hacia el hombre que había llegado repentinamente a la orilla opuesta, trayendo consigo una presencia que hizo que los Anbu contuvieran la respiración. A primera vista, no parecía diferente de cualquier otro agente Anbu con su máscara blanca estampada y el equipo estándar que llevaba bajo la capa. Sin embargo, los ninjas Anbu de la misión iban disfrazados con equipo no estándar. Y lo que es más importante, la figura llevaba una máscara sin ningún motivo animal. Sin duda, se trataba de un agente de Root. Los miró fijamente mientras ellos lo miraban a él. Luego, su mirada se posó en el mensajero que ardía lentamente, justo detrás del grupo. No te muevas, siseó Raven, apretando el puño con los nudillos blancos de la tensión. Desconocían su identidad y rango. Podían intuirlo, pero cuando el inconfundible y asfixiante peso de su chakra cayó sobre ellos, una marea invisible que les oprimía los pulmones, supieron que estaban en presencia de un Junin, un maestro del chakra que superaba con creces su fuerza combinada. La información, dijo Takuma, apartando la mirada del enemigo para observar el papel que tenía en la mano. Sus dedos mojados habían emborronado la tinta que aún no se había secado. Repasó la ubicación de la base de Root una y otra vez, intentando memorizarla a toda costa. Lárguense de aquí.
añadió, con la voz temblorosa. Al no obtener respuesta, miró hacia atrás y vio a todos paralizados por el miedo, mirando fijamente al hombre al otro lado del río. Se mordió el interior de la mejilla y sopesó el riesgo antes de liberar su chakra para neutralizar la presión que ejercían sobre ellos. Sintieron un alivio casi instantáneo al moverse incómodamente. El propio Takuma suspiró aliviado al ver que el Junin no se abalanzó sobre ellos en el momento en que usó su chakra. Yo lo detendré. Corre hacia el puerto, dijo, con la voz quebrándose por el miedo y el nerviosismo. No hizo falta que dijera nada más. La lógica era simple y brutal. Para este hombre, no eran más que obstáculos que superar. Si luchaban, probablemente morirían. Si huían, las probabilidades de supervivencia aumentarían. Aunque bajas, cualquier cosa era mejor que nada. Pero, entendido. Raven interrumpió a uno de los rastreadores. Takuma asintió sin volver la vista atrás. Los dos rastreadores no sabían que era un clon. Podía morir y no se perdería nada, pero en el caso de los demás, se perderían vidas reales. Vamos. Gritó Takuma mientras realizaba rápidamente los sellos de mano. Al otro lado del agua, la mano del desconocido se posó sobre las espadas que llevaba a la espalda. El viento amainó, dejando solo el rugido del río y el frenético latido de sus corazones. La distancia entre las orillas parecía de apenas unos centímetros. Los otros tres huyeron, usando el jutsu de parpadeo corporal para alejarse lo máximo posible del Junin. Ignoraron el peligro porque no tenían control sobre sus movimientos una vez que entraban en el parpadeo. Sin embargo, su capacidad de movimiento no significaba mucho cuando se enfrentaban a un Junin. El tan corto se deslizó suavemente fuera de su vaina, reflejando la luz del sol en su hoja. El Junin se inclinó hacia adelante, y Takuma, que había terminado sus sellos de mano, se movió para interceptarlo cuando fue tras los demás. Sus pupilas se contrajeron de asombro ante la velocidad con la que el hombre cruzó el abismo del río. Sin embargo, podía verlo. Era la velocidad más rápida que jamás había visto en nadie, pero aún podía seguirlo. Desafortunadamente, eso era todo lo que podía hacer. Apenas cruzó los brazos para protegerse antes de salir disparado y estrellarse contra un árbol. El tronco se partió, y casi rompe un segundo árbol que se encontraba detrás. Y sin embargo, seguía vivo. Había funcionado a tiempo. Takuma se levantó apretando los dientes mientras su piel adquiría un tono onix mate. El chakra de naturaleza terrestre fluía por su cuerpo, fortaleciéndolo desde dentro. Un clon de sombra era una entidad frágil con un umbral de daño relativamente bajo. Superarlo lo destruiría. Sin embargo, descubrió que conocía un ninjutsu de rango B perfecto que podía superar esa debilidad. Liberación de la tierra. Lanza de la tierra. La oleada de poder que le producía usar un ninjutsu de rango B casi rivalizaba con el miedo que sentía al enfrentarse a un enemigo mucho más fuerte. Era un clon, pero las emociones que lo convertían en Takuma seguían intactas. Su muerte no iba a significar mucho, pero el miedo a morir aún brotaba de lo más profundo de su ser artificial. «Oh», murmuró el Junin. Takuma no atacó ni hizo movimientos bruscos. Su objetivo era ganar tiempo y evitar cualquier acción agresiva que pudiera motivar al Junin de la raíz a tomarlo más en serio. Tragó saliva con nerviosismo cuando el Junin dio un paso al frente, pero entonces algo rompió la tensión. Una enorme columna de fuego se elevó hacia el cielo cerca de ellos. ¿Qué? Takuma se quedó perplejo porque el fuego provenía de la dirección hacia donde habían corrido los demás. ¿Se habrían topado con otros agentes de Root? Bichos molestos, dijo el Junin, chasqueando la lengua. A cierta distancia, los rastreadores clavaron los talones en el suelo y saltaron para apartarse, creyendo que habían sido atacados al sentir calor en la espalda un instante antes de oír el crepitar del combustible al incendiarse. Miraron hacia atrás, listos para defenderse, solo para ver a Raven lanzar una columna de fuego al aire. ¿Qué fue eso?, le gritó uno de los rastreadores a Raven. Lo siento, pero no deberíamos reducir la velocidad, dijo Raven, pasando corriendo junto a ellos mientras tosía una pequeña bocanada de humo. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó el rastreador mientras corría hacia Fune. Disparar al cielo lo que parecía ser un ninjutsu de elemento fuego de rango B fue absolutamente impactante. Vi cuervos en el cielo, dijo Raven antes de girar la cabeza para mirar hacia el lugar por donde acababan de escapar. De vuelta con Takuma y los Junin de Root, la tensión, interrumpida por el repentino incendio, regresó con toda su fuerza con la misma rapidez. Sin embargo, el lenguaje corporal del hombre ahora denotaba disgusto por lo sucedido. Se giró hacia Takuma y dijo:
Agente Rattel, ¿o debería llamarte Chunin Takuma? Takuma sabía que Root conocía su identidad, pero aún le sorprendía que un Chunin lo reconociera. Decidió hablar para ganar algo más de tiempo. ¿Salí en el último boletín de Root o algo así? Bueno, maté a los gemelos favoritos de tu padre. ¿Está enfadado conmigo o contigo? Porque seguro que no se va a enfadar consigo mismo por haberme enviado a esos idiotas. Cuando terminó de hablar, se dio cuenta de que tal vez había sido demasiado agresivo, algo que quería evitar. El hombre no respondió y, en cambio, alzó su tan, lo que hizo que Takuma se estremeciera, para luego volver a envainarlo mientras se quitaba la máscara al mismo tiempo. Tú. Takuma retrocedió físicamente al ver el rostro del hombre que una vez le había salvado la vida. Durante el primer intento de asesinato por parte de Root, un Chunin que se encontraba cerca salvó a Takuma, ya que este no había podido acabar con todos sus atacantes. No supo quién lo había ayudado hasta tiempo después, cuando despertó de la operación que le salvó la vida y, una vez estabilizado, le contaron más detalles. Chunin Kinoto. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Dijo Kinoto con una leve sonrisa en el rostro. Takuma se sentía mareado. Solo se habían visto una vez, cuando el Chunin fue a visitarlo al hospital. Quería agradecerle cuando ya no estuviera postrado en cama, pero para cuando pudo recuperarse lo suficiente como para caminar por sí solo, Kinoto ya había partido de la aldea por sus deberes. Poco después, fue desplegado a la guerra de vapor y hielo. De hecho, Takuma no supo durante mucho tiempo que su salvador era un agente de Root debido a la escasa información disponible en los campamentos del frente. Desde el día en que descubrió la impactante verdad, siempre había tenido una pregunta en mente. ¿Por qué no me mataste entonces? Demasiados testigos. Pero estabas tan herido que esperaba que fallecieras de camino al hospital. Una lástima que no fuera así, de verdad. La sonrisa de Kinoto afectó a Takuma más de lo que jamás admitiría. Has causado demasiados problemas. Y aunque es admirable que dejes escapar a tus compañeros, me conformaré con poner fin a cualquier interferencia innecesaria por tu parte en el futuro. Kinoto sacó de su espalda su otra espada, una katana, y prácticamente se teletransportó a su posición. Concentración, 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 repetía Takuma mentalmente mientras se preparaba. Podía seguir al hombre, pero eso era fácil comparado con obligar a su cuerpo a reaccionar a tiempo. Levantó el kunai que sostenía en la mano y, para su sorpresa, vio saltar chispas cuando la larga hoja se detuvo a 30 centímetros de su rostro. Pudo ver y reaccionar al ataque correctamente. Él podía hacerlo. La expresión de Kinoto permaneció impasible mientras se preparaba para el siguiente ataque. Sus brazos se convirtieron en borrones mientras Takuma se esforzaba por bloquear todos los golpes de espada. Intentó retroceder, pero el Chunin no le dio tregua e incluso aumentó la presión hasta que tuvo la oportunidad de patearlo en la pierna. Mientras Takuma caía, logró bloquear otro golpe, pero el kunai, que se desgastaba con cada impacto, finalmente se rompió. Sin embargo, absorbió la mayor parte de la fuerza del golpe y la hoja rozó su pecho sin causarle daño. Agarró la hoja con una mano y atacó con la otra. Llevó el aumento al límite, algo que solo podía hacer con la lanza de tierra, fortaleciendo su cuerpo. Kinoto movió rápidamente el brazo para bloquear, pero Takuma tiró de la espada para desplazarlo ligeramente. El puño rozó su brazo antes de impactar justo debajo de sus costillas. Los ojos de Kinoto se abrieron de par en par mientras se apartaba inmediatamente, arrebatándole la espada de la mano a Takuma. Los ojos de Takuma se abrieron de par en par mientras su corazón pasaba de latir con miedo a latir con emoción. Kinoto lo sintió. Había logrado hacer retroceder a un Chunin. Se puso de pie mientras cargaba otra mejora y lanzó una finta con la otra mano, y estaba a punto de rematar con un golpe mejorado cuando Kinoto se movió a su alrededor con precisión, mientras el sonido de su espada silbando resonaba a sus espaldas. Takuma sintió un escalofrío recorrerle la espalda al sentir el frío acero rozar su cuello, seguido de una repentina disminución en sus reservas de chakra cuando la lanza de tierra consumió su chakra para protegerlo. Habría muerto de no ser por su protección. Toda la emoción se desvaneció cuando se giró para blandir el potenciador, y cuando Kinoto se movió sin esfuerzo justo fuera de su alcance, se transformó en la segunda forma y liberó una ráfaga de chakra desde su puño. El Chunin la bloqueó con su espada y se deslizó unos metros en el barro, pero salió completamente ileso, con solo su brazo de la espada forzado hacia un lado. Eso sí que fue peligroso. Debería atajarlo de raíz antes de que haga daño a otros, dijo Kinoto con una sombra sobre los ojos.
Giró su espada, y ésta comenzó a vibrar con un arco de relámpagos tan fino como un cabello que recorría el filo de arriba a abajo. Takuma sabía que huir no serviría de nada, dejándole solo una oportunidad. Iba a luchar. Desconocía el motivo del ninjutsu de elemento fuego, pero mantener a un Chunin alejado de ellos, aunque solo fuera por unos segundos más, sería mejor que cualquier otra cosa que pudiera hacer por ellos. Kinoto se movió, y Takuma apretó los dientes al ver que el Chunin era aún más rápido. Sus ojos se esforzaban por seguirle el ritmo, y apenas logró esquivarlo lanzándose detrás de un árbol. El fino arco de relámpagos no parecía gran cosa, pero atravesó el tronco y provocó que la madera húmeda estallara en llamas. Corrió alrededor del grueso ciprés calvo y saltó paralelo al suelo mientras lanzaba una serie de sellos explosivos. «Juguetes inútiles», murmuró Kinoto. Su espada se movía como un rayo, alcanzando cada etiqueta, cortándolas y quemándolas antes de que pudieran explotar. Takuma se detuvo bruscamente en el lodo empapado y corrió hacia Kinoto. «Maté a un Chunin con ese juguete», dijo mientras pateaba el suelo con fuerza, haciendo que el agua y el lodo salieran disparados hacia Kinoto. «Sí, he oído hablar de eso», dijo Kinoto, simplemente levantando el brazo para protegerse el rostro con la espada lista para cualquier eventualidad. «Pero si crees que eso significa algo, entonces», se estremeció al sentir de repente que algo se aferraba a la muñeca de su brazo con la espada. El agarre fue instantáneo e increíblemente fuerte. Bajó la mirada y la conmoción le inundó las venas al ver que la mano que lo sujetaba era una masa purulenta de podredumbre. Le faltaba el pulgar, partido por la articulación, dejando un espolón irregular de hueso marrón amarillento que sobresalía de la carne gris y supurante. La piel se desprendía de los nudillos, dejando al descubierto los tendones enfermos, de color gris violáceo, que había debajo. Los dedos se clavaban en su piel con una presión áspera y abrasiva, deslizándose ligeramente sobre una capa de limo pútrido que cubría la palma. «Kakinito, ayuda», dijo uno de los hermanos Géminis. Se estremeció al sentir dos brazos rodearle la pierna opuesta y bajó la mirada para ver al otro hermano tendido a sus pies. Una pesadilla de pedazos faltantes, su hombro izquierdo completamente desprovisto de carne, un húmero gris que sobresalía de la cavidad, lleno de barro y gusanos retorciéndose. El olor golpeó a Kinoto entonces. Una explosión física de compost rancio y descomposición dulce y empalagosa, mientras sentía unos dientes clavarse en su otro hombro. Con una mirada salvaje en su ojo inyectado en sangre, la otra cuenca estaba vacía, llena solo de hierba y tierra, estaba impulsado por una necesidad imperiosa de separar el brazo de Kinoto de su hombro, como si quisiera ese brazo para sí mismo. Por si fuera poco, miró hacia adelante y vio a Danzo abalanzándose sobre él. Similar a otros, pero en otros aspectos peor. La caja torácica del hombre al que admiraba por encima de todo había sido desgarrada, y a través de las retorcidas barras de hueso fracturado, Kinoto miró fijamente a un hueco cavernoso. No quedaban órganos reconocibles, solo una espesa masa grisácea que palpitaba con lentitud, derramándose entre las costillas como gachas rancias mientras se abalanzaba sobre él con un hambre sorda en la esfera lechosa y desinflada que rodaba salvajemente en su cavidad, ciego pero impulsado por un instinto singular y voraz. Fue una pesadilla. Sus camaradas muertos lo arrastraron hacia abajo mientras su líder, reducido a una sombra de lo que fue, se abalanzaba sobre él, impulsado por un hambre insaciable. Sintió un frío paralizante. No era el frío del aire, sino la profunda y radiante frialdad de algo que no podía imaginar hasta que se lo mostraron. ¿Cómo te atreves, sí? El genjutsu se hizo añicos cuando Kinoto alzó la mano y rodeó el cuello de Takuma con ella, justo en el momento en que un potente implante impactó contra su estómago. El dolor que irradiaba su cuerpo no era nada comparado con la rabia que sentía. Profanarlo así. Takuma emitió un graznido cuando lo agarraron por el cuello, pero luego rugió mientras encogía las piernas y las cargaba de chakra antes de estrellarlas contra el pecho de Kinoto. Ni siquiera el Chunin pudo ignorarlo, y su agarre alrededor del cuello se debilitó. Takuma se liberó e intentó alejarse de ellos tras recuperar el equilibrio, pero apenas pudo hacerlo cuando una docena de tajos de la espada de Kinoto le atravesaron el cuerpo en cuestión de segundos. Salió disparado por encima de la orilla, con arcos eléctricos que le perforaron el cuerpo. Gritó de dolor mientras la lanza terrestre devoraba chakra. Le dio rienda suelta para que absorbiera todo lo posible, y por un instante pareció funcionar, solo para que el jutsu se hiciera añicos. Había logrado sobrevivir, pero estaba desprotegido y había perdido más chakra del que jamás había previsto. Mientras sobrevolaba el río, sabía que no le quedaba mucho tiempo. Sentía cómo los lazos del jutsu que lo mantenían unido se deshacían.
La caída sería suficiente para condenarlo. Giró la cabeza para mirar a Kinoto con una expresión de dolor en el rostro, encorvado hacia adelante. El aumento total en ambos pies, que podía absorber considerablemente más chakra que sus brazos, era muy potente. Podía sentirse orgulloso de haber logrado herir a un Junin en combate, aunque solo fuera levemente. Kelleren, pensó. Estaba seguro de que al original no le importaría que usara un poco más. Abrió la válvula y dejó fluir una gran cantidad de chakra mientras realizaba sellos con las manos. Cayó como una lluvia, y una parte del río embravecido se calmó repentinamente hasta casi detenerse antes de estallar hacia arriba, mientras el pilar adquiría rápidamente la forma de un dragón y el río rugía bajo él. Si iba a hacer algún movimiento, sería a lo grande, porque eso parecía ser lo que sucedía cada vez que se enfrentaba seriamente a un Junin. Liberación de agua. Jutsu del misil del dragón de agua en la orilla, una calma se apoderó de Kinoto al exhalar. Adoptó una postura de espada sin un ápice de movimiento superfluo. La destreza hacía que el simple gesto pareciera elegante. El delgado arco de relámpagos se expandió repentinamente, cubriendo la hoja con pura destrucción. Observó al dragón de agua mientras éste abría sus fauces para rugirle. Sintió su chakra y supo que estaba a punto de entrar en la etapa de transformación que solo unos pocos shinobi excepcionales lograban alcanzar: la iluminación del chakra. Aunque la llamaba etapa de transición, la mayoría nunca la superaba. Quienes lo conseguían obtenían una comprensión trascendente del chakra. No podía permitir que el shinobi que tenía delante diera ese paso, porque aunque no hubiera garantía de que alguna vez superara la barrera que unos pocos podían, no podía arriesgarse. Tenía la intuición de que si ese día llegaba, la raíz se enfrentaría a su peor pesadilla. La mano de Kinoto temblaba. El genjutsu se sentía demasiado real. Una parte de su corazón aún sentía el escalofrío. Si era así ahora, no quería imaginar cómo sería después de la iluminación del chakra. No quería ni imaginárselo. El temblor desapareció al exhalar. Alzó la espada por encima de su cabeza mientras el dragón cargaba contra él, arrasando con todo a su paso, y luego la blandió con un movimiento limpio y preciso. No se oía ningún otro ruido aparte del violento ataque del dragón de agua, antes de un inquietante silencio donde todo sonido desapareció. Luego, se produjo un fuerte estruendo cuando cada centímetro del dragón de agua explotó en todas direcciones, excepto hacia Kinoto. Cada gota vio alterada su trayectoria y movimiento bruscamente, y ninguna cantidad de chakra que fluyera a través de la masa pudo detener el violento cambio. Takuma observó cómo su arma más poderosa era derrotada de un solo golpe. Un profundo resentimiento lo invadió. No quería aceptar que existiera tal brecha entre él y la clase que se encontraba en la cima del mundo shinobi. Cerró los ojos cuando Kinoto volvió a blandir su espada y estaba a punto de soltarse, pues no quería que la experiencia de ser destrozado quedara grabada en sus recuerdos. Fue entonces cuando sintió que un par de brazos lo levantaban en el aire y se lo llevaban. Abrió los ojos cuando tocaron el suelo y se encontró mirando fijamente un par de pupilas rojas con 3 tomoe giratorios. Y esa sería su última visión, pues volvió a enfocar la vista y exclamó: «Tenémoslo solo para estallar en una fugaz nube de humo». Chatea conmigo y con el resto de la comunidad en nuestro servidor de Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 5. Votar 0 restantes capítulo 478. CH12, 45, 478. ¿Quieres leer antes de tiempo? Visita patreon.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. ¿Qué carajo? Los ojos de Takuma se abrieron de incredulidad cuando una escasa cantidad de energía física y espiritual regresó a su cuerpo. Había enviado un clon con Raven y le informaron que 2 rastreadores de reconocimiento se habían unido a ellos. Un trío persiguiendo un solo objetivo. Entonces, ¿por qué recibía tan poco a cambio? Al instante siguiente, los recuerdos se asimilaron en su mente y obtuvo su respuesta. Un escalofrío le recorrió el cuerpo mientras el pavor le oprimía el corazón. El clon tal vez pensó que su muerte no significaba mucho, pero esos recuerdos adquirieron un nuevo significado en su mente. No creía que él hubiera tomado las mismas decisiones que el clon. Tan solo pensar en luchar contra un Junin era absolutamente aterrador. Claro, logró asestarle algunos golpes, y el genjutsu pareció surtir efecto mejor de lo esperado, pero ¿para qué sirvió todo eso? Un dolor pasajero, tal vez algunos moretones después. Mierda IP, por favor, no. Ten piedad. Callarse la boca. El hombre que tenía delante gritó de miedo cuando Takuma le clavó la punta de la espada en el pecho.
Takuma echó un vistazo a la máscara destrozada que yacía a pocos metros. Vestían como los de Root, pero ninguno tenía el porte de un agente típico. Ya se había enfrentado personalmente a 5 de ellos, y por lo que oía en las comunicaciones por radio, había al menos 15 merodeando por el puerto, sembrando el caos. Miró fijamente al hombre. Por no mencionar que eran unos chapuceros. Si algo caracterizaba a los agentes de Root era su profesionalidad. Esa era la única razón por la que estaba procesando los recuerdos del clon en lugar de dejarlos de lado para más tarde. Oye, responde con la verdad si quieres vivir, dijo Takuma, clavando la espada a través de la ropa. El hombre se estremeció al sentir el frío acero contra su piel. ¿Eres de Root? No. No lo soy. Ni siquiera sé qué es eso. Entonces, ¿por qué diablos estás haciendo esto? Nosotros, nos pagaron para causar revuelo. ¿Quién te pagó? No lo sé. Conseguí el trabajo a través de un intermediario. Takuma chasqueó la lengua. Tomó nota del intermediario para un asunto pendiente y lo fulminó con la mirada. Esos bastardos habían matado gente con la excusa de armar un alboroto. Quiso clavarle la espada en el corazón, y el hombre pareció percibirlo, pues empezó a suplicar por su vida de nuevo. Observó a su alrededor. El jutsu de humo del Junin de la raíz se negaba a disiparse y, en cambio, se había extendido cerca del nivel del suelo, causando problemas a los habitantes de Fune. El trabajo en el puerto se paralizó. Los civiles no podían respirar bien y la escena desató el pánico generalizado, ya que la gente desconocía lo que sucedía. Los agentes falsos contratados solo habían empeorado la situación al asesinar personas. Afortunadamente, Akira y los 3 miembros del equipo de reconocimiento estaban ayudando a la gente, y el escuadrón de asalto de Fox, junto con Term, prácticamente se habían encargado del resto de los agentes falsos. Trateteo. Term aterrizó en la azotea con su equipo manchado de sangre y el cabello encanecido por el hollín. ¿Estás bien?, preguntó Takuma. Estoy ilesa. Creo que esta gente no es de Root. Miró fijamente al impostor, que estaba a merced de su espada, y dijo. Yo tampoco creo que lo sea. Takuma asintió con la cabeza. ¿Se te quemó alguno?, preguntó. Ella negó con la cabeza. Ninguna de las personas que habían matado se quemó con los sellos de la muerte. No era algo sin precedentes, ya que los agentes que había capturado en la aldea oculta de la hoja carecían de sellos de la muerte para evitar ser identificados como agentes, pero que estas personas no los tuvieran no tenía sentido cuando el mensajero se estaba convirtiendo en cenizas donde había muerto el clon. Miró en esa dirección y vio una alarmante cantidad de cuervos sobrevolando el cielo antes de una explosión tan grande que era visible desde la ciudad, con una columna de fuego brillante y humo que se elevaba hacia el cielo. ¿Qué es eso?, dijo Term, completamente atónito. Es Weasel luchando contra el Junin. ¿Cómo lo sabes? Envié un clon tras el mensajero. Se apartó de la batalla y la miró fijamente. Tenemos la ubicación de la base. Voy a enviar a Raven y a 2 de los rastreadores para que informen de la ubicación. ¿Qué? Espera, esto va demasiado rápido, vigílalo, ¿quieres? Señaló al impostor de Root, a quien probablemente habían contratado para sembrar el caos y mantener ocupados a los Ambu, dándole así al mensajero la mejor oportunidad de escapar. También tenía sentido que no tuvieran tantos agentes por aquí que pudieran filtrar la ubicación de la base. Sacó la radio, sintonizó la frecuencia correspondiente y llamó a uno de los rastreadores que llevaba un transceptor de largo alcance. La respuesta llegó poco después. Ratel. Oí una explosión. ¿Weasel llegó a tiempo? Cambio, dijo Raven por la radio. Takuma intentó sintonizar la frecuencia, pero la claridad del audio no mejoró a pesar de que el trío se dirigía hacia la ciudad. Había demasiado chakra en los alrededores debido al jutsu del Junin de la raíz. Takuma hizo una pausa mientras intentaba descifrar lo que Raven quería decir, hasta que lo entendió. Raven había enviado el pilar de fuego para informar a Itachi de su posición. Observó a los cuervos que sobrevolaban el cielo y suspiró, pues era tan obvio, y se reprochó no haberlo pensado antes. Weasel está luchando contra el Junin. Buen trabajo. Necesito que todos regresen para reportar la información en el lugar previsto. Sepárense y tomen rutas diferentes. Manténganse a salvo, pero sean rápidos. Cambio, dijo Takuma. Ya habían previsto esta posibilidad. Si la operación lograba obtener la ubicación de la base Root, regresarían a la base militar más cercana, donde entregarían la información a un par de mensajeros rápidos, quienes la llevarían de vuelta a la aldea.
La información también se enviaría a la aldea mediante halcones portadores como medida de seguridad. Como precaución adicional, se reenviaría de 2 grandes instalaciones cercanas, donde se repetiría un proceso similar de envío de mensajeros y halcones portadores a la aldea para garantizar que la información llegara a su destino sin importar las circunstancias. En cuanto la información llegara a la aldea, un batallón de shinobi compuesto por 10 Chunin, más de 200 Chunin y un gran número de genin sería desplegado directamente en el lugar. Takuma había visto los planes de despliegue, y no se trataba solo de la cantidad. La calidad de las tropas era alta. Había un Irin-nin por cada 4 shinobi, una proporción mucho mayor que la habitual debido a su rareza. Se desplegaría una proporción igualmente alta de Fkin-nin. Personas de todos los clanes principales formarían parte del batallón. Iba a ser un batallón muy poderoso. Así de grande era el problema que se le atribuía a la aldea oculta de la hoja. Tras la guerra de vapor y hielo, fue el mayor despliegue del shinobi de la aldea oculta de la hoja para una sola operación, pero a diferencia de aquella guerra, donde los Chunin estaban dispersos, todos los Chunin fueron desplegados juntos. La última vez que tantos Chunin fueron desplegados juntos fue durante la Tercera Guerra Mundial Shinobi o el incidente del 9 colas, pero aquello fue totalmente inesperado y forzado. Y eso fue todo, excluyendo a Itachi y otros enviados a Fune. Lamentablemente, habían perdido a Kingfisher y a su equipo. Takuma cerró los ojos un instante. No había tenido tiempo de asimilarlo, y no sabía si quería hacerlo, porque eso solo desenterraba un cúmulo de sentimientos que no deseaba experimentar. Entendido. Nos vamos. Cambio, dijo Raven por la radio. Te deseo la mejor de las suertes. Takuma pronunció sus últimas palabras antes de colgar la radio, reprimiendo sus emociones para concentrarse en la tarea que tenía entre manos. ¿Y qué hay de Weasel? Preguntó Tern, que ahora tenía el pie sobre el falso agente, que estaba en el suelo boca abajo con las manos extendidas. No podemos hacer nada al respecto. Si quieres preocuparte, hazlo por el Chunin de Roth. Ese hombre podría estar librando la peor pelea de su vida, tal vez incluso la última, dijo Takuma justo a tiempo para otra explosión proveniente de las inmediaciones del mismo lugar donde luchaban los 2 Chunin. ¿Un clon? Kinoto parpadeó al ver desaparecer el característico humo del jutsu de clones de sombra alrededor de los brazos de Uchiha Itachi. Hacía tiempo que había decidido no enfrentarse a Itachi en Fune. La única razón por la que no se había marchado ya era que quería recoger el valioso cargamento de la gente que hacía de mensajero. No le importaban los ninjas Anbu que rodeaban al agente muerto con tal de conseguir al mensajero. Unos cuantos Chunin no significaban nada para él. Pero entonces vio a Takuma, y esa fue la única razón por la que decidió enfrentarse a él, sabiendo que corría el riesgo de que Itachi lo alcanzara. Todo eso, solo para descubrir que su objetivo era un clon. Al menos los hermanos Géminis habían luchado contra la persona real. Él solo perdió el tiempo contra un clon. Y parecía que Itachi estaba igualmente atónito de otra manera porque pronunció un clon y por un instante, compartieron una reacción similar antes de que sus miradas se cruzaran, cuando Itachi alzó la vista desde donde se encontraba sobre la superficie turbulenta del río. Kinoto no pudo evitar entrecerrar los ojos al ver el Dunjutsu Uchiha, el legendario Sharingan, y acto seguido evitó el color escarlata tal como le había enseñado Lord Danzo. Nunca mires el Sharingan de un Uchiha más de lo necesario. Aunque te pusiera en desventaja, sería una desventaja menor que mirarlo a los ojos durante un tiempo prolongado. Durante la primera reunión de los Chunin de la raíz tras su huida de la aldea oculta de la hoja, Lord Danzo dedicó tiempo a repasar tácticas de combate contra el Sharingan. Aunque todos las conocían de memoria, los interrogó como si fueran aprendices. Sin embargo, ninguno podía culparlo. Durante su enfrentamiento, Uchiha Shisui arrasó con los mejores talentos que Roth había desarrollado, algunos de ellos con potencial para ascender al rango de Chunin, y los dejó casi una década atrás en cuanto a desarrollo. Kinoto estaba allí y sabía lo aterrador que era Shisui, el del parpadeo corporal, al usar el Dunjutsu de su clan. Y aunque no estaba presente, Lord Danzo había sufrido las consecuencias de su enfrentamiento con el tercer Hokage. Sin embargo, la mayoría de sus heridas fueron causadas por Uchiha Itachi. Lord Danzo había dicho con una voz tan grave como siempre, con el rostro contraído por el dolor a pesar de que ya estaba casi curado. Posee el poder maldito de esos ojos y el Mangekyou Sharingan, los ojos que le habían hecho arriesgarse a ir tras Uchiha Shisui y los ojos que poseía Uchiha Madara.
Espero que no te ofendas, pero me encuentro inusualmente enojado. La voz de Itachi hizo que Kinoto se tensara. Sin embargo, acabas de matar a mi escuadrón. Kinoto ya sabía que iba a tener dificultades para escapar. Chatea conmigo y con el resto de la comunidad en nuestro servidor de Discord. El enlace está en la sinopsis. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.